Bienvenidos, un placer compartir con ustedes este módulo de planeación pastoral que responde a uno de los ejes importantes dentro de la carrera de teología, que es el eje profesional. Y dentro del campo teológico está enmarcado en lo que se refiere la teología práctica. Los contenidos que se proponen en esta asignatura se encuentran vinculados con este perfil de egreso de los estudiantes, donde el estudiante podrá desarrollar esas habilidades, esas destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales, sobre todo en el ejercicio de la planificación pastoral. Duny Ojeda les acompañará en este módulo en ese proceso metodológico y en la búsqueda de respuestas a los desafíos pastorales. Cuando hablamos de planeación pastoral, es importante tener en cuenta que es un instrumento para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Esta misión de la Iglesia está marcada en esa categoría fundamental, que es evangelizar. Desde dos indicadores importantes, la planeación por un lado y también el campo de la pastoral. Entendemos por planeación ese proceso que busca establecer las respuestas más oportunas, eficaces y apropiadas a las necesidades detectadas en todos los contextos. Y la pastoral, que es un eje fundamental en nuestra carrera, porque es el espacio donde la acción se concreta, el encuentro con el otro, el toparnos y dejarnos topar por la realidad. Es esa acción comunitaria de un ejercicio que nos permite ser corresponsable al anuncio evangelizador. Un anuncio que es liberador. ¿Cómo vamos a trabajar esta planeación? Si bien es cierto, es un informe que implica una ejecución desde los diferentes espacios de acción, sean estos parroquia, sea pastoral educativa, sea desde la misión o de los diferentes momentos que la acción pastoral lo amerite. Vamos a trabajar desde un proceso de elaboración del marco de referencia, la elaboración del plan global, la ejecución del plan y la evaluación. Un primer momento, que será como la primera unidad que refiere nuestro trabajo pastoral, es el marco referencial. Qué importante es conocer el contexto, hacia dónde vamos a llegar y cómo identificar la realidad de los destinatarios. En este marco referencial vamos a trabajar el marco de la realidad. ¿Qué implica el marco de la realidad? Vamos a analizar la situación, es decir, vamos a ubicar cuáles son los problemas y las causas. Posterior, hablaremos de un marco doctrinal, que son los principios, fundamentos, orientadores en el campo teológico. Y aquí también hablaremos de un diagnóstico. ¿Qué implica el diagnóstico? El diagnóstico es establecer esas necesidades y prioridades en el trabajo. Me centro en esta primera unidad, que es el marco de la realidad. Queremos tener una visión muy objetiva, analítica, pero sobre todo desde una visión pastoral y comunitaria. Quiero recalcar algo. Esta planeación pastoral no es un trabajo que lo hacemos desde no, es un trabajo comunitario. El agente pastoral se involucra en los procesos comunitarios, trabaja con los destinatarios. En este marco de la realidad vamos a trabajar una breve reseña histórica de la obra, de los destinatarios, cómo se inicia y hacia dónde está involucrado este proceso. En un segundo aspecto, vamos a ubicar lo que es el elemento social. Es decir, vamos a escoger esos aspectos más importantes de la investigación que tiene que ver con el campo social, con el campo económico, que topa la situación social, la vivienda, la salud, etc. Y un aspecto que también nos interesa a nosotros desde la planeación pastoral es el aspecto religioso eclesial, es decir, seleccionar algunos aspectos donde prioricemos sobre todo esa planificación pastoral.
¿Qué instrumento vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con encuestas, vamos a planificar entrevistas a través de la observación, de la recopilación de documentos como tal. En un segundo momento de este marco referencial, abordaremos el marco doctrinal. Este marco doctrinal, primero hay que saber que es un conjunto de principios que van a identificar a la comunidad. Para referenciar este marco doctrinal, debemos tener en cuenta que el Evangelio y el Magisterio son fuentes indispensables, sobre todo para dar razón de. Aquí es importante asumir esa interpretación de la realidad a través de este elemento que es la buena nueva como un eje transformador de esa realidad. Es decir, esta doctrina es una doctrina encarnada porque toda acción pastoral tiene una sustentación teológica pastoral. En este marco doctrinal tomaremos dos ejes, tanto un marco doctrinal general como un marco doctrinal específico. El marco doctrinal general son esas orientaciones generales que debe tener la planificación, que tiene que ver con el modelo pastoral a nivel de iglesia, tiene que ver con el enfoque eclesiológico, antropológico, cristológico. Y también hablaremos de un marco doctrinal específico, es decir, nos vamos a detener a mirar esas orientaciones muy puntuales que responden al programa determinado, si es un tema de familia, si es la pastoral catequética, pastoral social, en fin. Otro aspecto que está dentro de este marco referencial y con el cual cerramos esta primera etapa es el diagnóstico. Es decir, vamos a determinar cuáles son esas necesidades de evangelización. Es una lectura de la realidad. Es desde esa metodología pastoral de América Latina un ver la realidad como tal y permite establecer cuáles son las urgencias, las prioridades. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del FODA, que nos permite a nosotros entrar en un proceso para clasificar cuáles son las principales necesidades a las que tenemos que abordar como tal. Bien. Luego pasamos a otra etapa que lo abordaremos más en la segunda unidad, que es la elaboración del plan pastoral. Ya hemos determinado urgencias, es decir, a esa lista de situaciones, de elementos que hay que trabajar, es importante determinar cuáles son urgentes. Y a partir de ahí elaboramos este plan pastoral. Partimos de los objetivos, es decir, vamos a definir la dirección que tomará esta acción pastoral en su conjunto como tal. Luego vamos a mirar cuáles son esos criterios de acción, el inventario, la programación, la distribución de las actividades en el tiempo y, por supuesto, la evaluación como tal. Vuelvo a recalcar este elemento. En la planeación pastoral hay un principio que será el eje de todo este proceso, que es el principio de la comunidad. Es un trabajo en comunidad. Bien, a la vez queremos mirar cuáles son estos criterios de acción que en esta segunda y tercera unidad la vamos a ir marcando fuertemente. Es sobre determinar qué criterios de acción son esas normas que me permiten discernir para llegar a conocer la verdad, esas reglas que vamos desarrollando en esa acción. Y tener claro que estos criterios de acción también se le denomina políticas y estrategias. Entonces vamos a trabajar en políticas, en estrategias y también en acciones. Estas políticas, estas estrategias son líneas generales, son decisiones programadas que van a guiar todo el proceso, son principios orientadores como tal. Tenemos un esquema por el cual vamos a ir trabajando y desarrollando estos procesos a partir de un núcleo. Cada núcleo responde a una prioridad que parte de ese diagnóstico y determinaremos un objetivo y para cada objetivo habrán políticas, estrategias y
actividades que hay que desarrollarlas en el proceso. Bien, ¿qué otro elemento vamos a trabajar en la unidad 3? La elaboración del inventario de recursos. Es decir, es recomendable tener un inventario actualizado. Aquí vamos a manejar un principio que la misma doctrina social de la Iglesia nos menciona, que es el principio de administrar. Es decir, una diócesis, un grupo determinado, una parroquia debe tener un plan pastoral y que al fin debe definir cuáles serán esos medios con un sentido de responsabilidad que debe manejarse. Entonces, vamos a ubicar esos recursos humanos, físicos, económicos, institucionales, ¿no? Tener la capacidad de gestionar desde ese enfoque teológico pastoral. Y a la vez ya nos centraremos en una cuarta unidad para trabajar lo que es la evaluación pastoral. Un tema que considero fundamental y que en la iglesia y a nivel de pastoral ya específica, a veces queda simplemente en una palabra, es decir, se realizó, o en evaluar actividades. Y la evaluación pastoral va más allá. Es un proceso que permite ir hacia los resultados de la actividad desarrollada, que va en relación con los objetivos propuestos. Es juzgar aquellos elementos que se marcaron en el objetivo. Por eso, una evaluación pastoral tiene o cumple algunas etapas, desde el diseño, la elaboración, el mismo estudio y el seguimiento permanente a estos procesos. Mis queridos estudiantes, este es el recorrido que vamos a dar a este módulo muy interesante que se marca dentro de las prácticas preprofesionales, la planeación pastoral, un elemento fundamental para nuestro trabajo y nuestra acción. Nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Para mí es un placer compartir con ustedes este módulo.